pero el placer de recibir a María Teresa Cabrera, educadora, expresidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, una de las dirigentes del movimiento amarillo por el 4% de la educación. Muy buenos días, María Teresa. Muy buenos días, un abrazo para ese equipo formidable del día. María Teresa. Buenos días, María Teresa. En la gestión, durante la gestión de Navarro en educación, se eligió por concurso a los directores distritales y regionales de educación. Y los dirigentes PLDistas de la ADP pusieron el grito en el cielo, no les gustó que hicieran un concurso. Nosotros hicimos varios comentarios en esos días acerca del tema, respaldando el concurso, que es la forma correcta para que las personas que tengan más capacidad sean las nombradas, pero además para que todos tengan la misma oportunidad. Eso los eligieron creo que hasta el 2023. El concurso parece que estuvo bien hecho. Y ahora a todos los directores los nombraron asesores para sustituirlos a dedo. Hubo un par de votos disidentes, entendemos que la ADP fue uno, en el Consejo Nacional de Educación, el otro fue Educa, acerca de esa decisión. ¿Tu opinión sobre eso y quiénes fueron los que votaron a favor? Bueno, en realidad yo no participo en el Consejo Nacional de Educación, por lo tanto no tengo la certeza. La información que he tenido es que los dos votos en contra fue uno de la representación laboral y el otro voto fue de la representación de colegios privados no confesionales. Eso es lo que tengo entendido. Y la abstención del CONET. Eso es lo que a mí me han comunicado, pero yo no estaba ahí, por lo tanto no. Hasta que haya como se pueda mirar un acta oficial, uno no sabe. Pero esa es la información que tengo de gente que sí estaba presente. Mira, yo creo que con relación, obviamente nos hemos referido a lo que ha salido público, porque no tenemos a mano, no conocemos la resolución de manera original, para decirlo de alguna manera. Ahora bien, el tema del concurso, yo siempre he sido partidaria y el espacio en el que he participado, partidaria de los concursos por razones muy elementales. Primero, porque yo creo que conviene a los propósitos de mejorar los procesos y la calidad de la educación. Porque también es la garantía de entrada a la carrera docente. Y están contemplados en el marco legal. Lo que ha pasado históricamente con esa clasificación docente a la que corresponden los directores de distritos educativos y de regionales, que no son lo mismo, porque lo que son 18 son las regionales, pero los distritos son 100 y tanto. Entonces, ¿qué se ha hecho históricamente? Que se designa en función de la identidad, de la cercanía con quien esté dirigiendo el Ministerio de Educación. Lo que hizo, por ejemplo, Amarante Barret, aún siendo dentro del mismo partido y todos los que estaban en los distritos eran del PLD. Amarante Barret, de un solo plumazo, lo sustituyó a todos cuando entró. Entonces, el proceso que hizo
la gestión de Andrés Navarro, nos pronunciamos a favor del proceso, a pesar de que dentro la ADP oficialmente se opuso por una razón que nosotros entendíamos, pero dio una razón en términos del ataque legal que hizo, porque eso está en el Constitucional, defendiendo la carrera. Porque ¿qué pasó con el proceso de Navarro? Que él le llamó proceso competitivo. Cuando nosotros nos pronunciamos a favor, decíamos, pero debe garantizar que quien obtenga la calificación más alta sea quien ocupe la posición. La ordenanza debió decir eso. No lo hizo así, él hizo reserva de la discrecionalidad sujetándose en los artículos de la ley 6697 que hablan de la terna, pero obvió la ley de función pública, que es del 2008 y que no habla de terna, sino de concurso de oposición. Y establece de manera explícita que cuando para un mismo cargo alcanzan la calificación requerida más de una persona o más de la cantidad de puestos disponibles, se debe escoger en función de los resultados de la calificación. La más alta es la que ocupa la titularidad y los demás van al registro de elegible. Navarro cometió ese error, que no escuchó el reclamo de que debió partir no de la discrecionalidad, porque hubo mucha denuncia de que gente que obtuvo calificación más alta le dieron la titularidad a quien obtuvo una calificación más baja, aunque estaba en la terna, ¿ok? Entonces, ¿qué decía esa orden departamental, esa ordenanza de Navarro, la 2417? Que quienes fueran designados lo harían por un periodo probatorio, decía el contrato, dice la ordenanza, que tendrían un contrato de 12 meses probatorio y que después de esos 12 meses, es decir, un año, entonces serían sometidos a una evaluación y dependiendo de los resultados de esa evaluación, serían ratificados en el puesto para completar por 4 años o serían separados de esa función. Eso es lo que dice la ordenanza de Navarro. Lo que salió, que aprobó el Consejo Nacional de Educación, habla de que le dio la facultad lo que sale como titular es: se elimina el concurso para elegir a los directores regionales y a los directores distritales. Yo he considerado que si esa es la decisión, me parece que es una decisión mala, que es una decisión que es contraria a la ley y que también es contrario a los consensos que hemos alcanzado y que se expresaron, los más recientes, en el Pacto Educativo, en donde se establece que todas las clasificaciones docentes deben ser seleccionada mediante concurso de oposición, y es explícito, no da lugar a interpretación, como parte de los esfuerzos por lograr mejorar los resultados en los procesos de aprendizaje, que a fin de cuentas es lo misional del sistema educativo, del Ministerio de Educación. En ese sentido, nos parece que si el Consejo Nacional de Educación va a proceder a derogar una ordenanza, tiene competencia porque es el Consejo Nacional de Educación quien aprueba las ordenanzas, pero tiene que ser para superarla, no puede ser para volver atrás. Entonces, es preocupante que se haya anunciado, por lo menos dice la noticia, que se ha aprobado la eliminación de los concursos para los directores
regionales y los directores distritales. A mí me parece que eso no es consecuente con los esfuerzos que está haciendo el presidente de la República por generar cambios institucionales en áreas muy clave, y en el caso de educación creo que ha dado señales de preocupación, de darle un sentido de prioridad, primero porque está disponiendo recursos que dan un sentido de prioridad para la garantía de que pueda comenzar el año escolar. Yo creo que es el primer presidente que va a la universidad pública y no solo a visitarla, sino a decirle, tenemos esto, de los esfuerzos que se están haciendo en medio de una situación difícil, esta cantidad de recursos para asegurar que el semestre comience. Creo que es un gesto que da cuenta de un sentido de prioridad al tema de la educación, que esa decisión no es consecuente con esas señales que ha estado enviando el presidente de la República. Por eso yo dije, yo espero que sea una confusión y que realmente cuando tengamos la resolución a mano no sea esto que ha salido lo que realmente se ha aprobado, porque no es apropiado, no es correcto. Los esfuerzos que se han hecho, la sociedad dominicana se ha mostrado interesada, le ha puesto un sentido de prioridad al tema de la educación, y a mí me parece que hay que ser consecuente con eso. Por lo tanto, creo que es muy lamentable, María Teresa, el ministro, el Consejo haya tomado esa decisión. El ministro, sí, precisamente antes de esa reunión del Consejo Nacional de Educación el pasado viernes, varios periodistas le preguntaron al ministro Fulcar sobre esa posibilidad de remover a los directores regionales y distritales. Y él argumentó en esa ocasión, estoy hablando del viernes pasado, que tradicionalmente cuando hay cambios de autoridades es normal y es común el realizar cambios de directores regionales y distritales. Y viendo esa argumentación, pues no sorprende entonces el que los medios de comunicación hayan anunciado una decisión de esta naturaleza del Consejo Nacional de Educación, que como tú indicas, viola la ley de educación, viola los acuerdos contenidos en el pacto educativo y tiene implicaciones, y de eso me gustaría que conversáramos. ¿Qué implicaciones tiene esto, una decisión de esta naturaleza, para la calidad de la educación en la República Dominicana, que es uno de los objetivos esenciales, prioritarios que se tiene para seguir avanzando? Sobre todo porque ya entendíamos que estábamos dando paso hacia superar la politización dentro del sistema educativo en nuestro país. Mira, el tema es cierto que así se hizo siempre, pero mal hecho. Es decir, de las cosas que se han cuestionado consistentemente en el sistema educativo es precisamente eso, y se han alcanzado consensos importantes que se sintetizaron en uno de los compromisos del pacto educativo. Entonces, ¿qué consecuencia tiene? Son malas. ¿Por qué? Porque la ausencia, el concurso es la garantía. Si se organiza un concurso con rigor, con transparencia, como tiene que ser, que esté revestido, que sus resultados estén revestidos de toda la legitimidad y la legalidad. Esto va a garantizar que el personal con mejor calificación es el que ocupa esas posiciones, y por supuesto está sujeto también a procesos de evaluación, pero eso es una garantía de que los mejores puedan ocupar las posiciones que son clave para enfrentar los desafíos que tenemos en materia de educación. Cuando no es el concurso, entonces eso queda a la discreción
de la persona que ejerce la función de ministro o de ministra. Y por lo tanto, esa discrecionalidad no es garantía. Te puede coincidir que te seleccionen a una persona con muchas calidades, pero también te pueden poner a una persona que no reúna las mejores condiciones simplemente porque tiene un sentido de cercanía con quien ejerce la función de ministro. El concurso es una garantía de estabilidad de quien entra, es decir, beneficia también al profesional de la educación que va a ocupar una de esas posiciones, porque es que se convierte inmediatamente en un funcionario de carrera y ofrece esa garantía en términos de los deseos, de las necesidades, de los imperativos que tenemos de mejorar la calidad del sistema educativo. Porque eso no se hace con discurso, a fin de cuentas, es con las acciones de los seres humanos que están interactuando, que están gestionando cada una de los espacios del sistema. Bueno, María Teresa, te agradecemos mucho el haber estado dispuesta a esta comunicación. Señores, Albert Pujols, nuestro Albert Pujols, dio un batazo histórico anoche. Ahí lo tiene. Su cuadrangular, ahí está, su cuadrangular número 660 en Grandes Ligas para poner a Los Ángeles arriba, que ganaron 5-3. Y ese cuadrangular, el 660, lo empató con uno de los jugadores más grandes. Muchos sostienen que el mejor en la historia de las Grandes Ligas, Willie Mays. Empató nada menos que con Willie Mays, el cañonero dominicano, lugar. Sí, de todos los tiempos. Que hay que decir que hay otros dominicanos que están ahí, Alex Rodríguez, por ejemplo, en ese pequeño grupito. Sí. Bueno, Alex pues Rodríguez después tiene 696 cuadrangulares. 696. Bien, entonces con este batazo, entonces ahora presentamos, Javier, el tema de hoy del psicólogo Luis Vergés. ¿Tú sabes cuál es? La adicción al Internet. La adicción al Importantísimo. Internet. Veamos esto. Sí. La adicción al Internet representa un comportamiento compulsivo, repetitivo, que en la medida en que se va reiterando, va degradando a la persona que incurre en él, sobre todo porque deja de tener una utilidad funcional. En condiciones normales, hablamos del uso de Internet cuando las personas aprovechan esta valiosa herramienta para fortalecer alguna necesidad de conocimiento, de información, o como en el caso nuestro, que nos abocamos que en el proceso educativo sea utilizado de manera más frecuente. Sin embargo, cuando hay una adicción, no se le saca provecho a esta útil herramienta, sino que por el contrario, la persona adicta lo que hace es que utiliza la parte que entiende es más placentera y por un principio que se reconoce con el nombre de recompensa cerebral, repite aquella conducta que más le gratifica independientemente de que no sea saludable en el tiempo. Hay que tener cuidado con este tipo de adicción porque a diferencia de las adicciones químicas, cocaína, marihuana, morfina y otras sustancias que tienen un rechazo social muy grande, en este caso hay una aceptación social. Al darse la aceptación social del uso del Internet, muchas personas que desarrollan este tipo de adicción no lo ven como un problema, sino como una actividad normal. Es importante que observen si han perdido el equilibrio en términos
de realizar otras actividades que son valiosas y que ahora no las hacemos sencillamente porque lo único que nos importa es estar chateando, entrando en un sinnúmero de sitios que no nos aportan informaciones útiles, sino que solo nos dan placer. Indicadores de este tipo nos confirman que hay que ponerse en guardia y asumir algunas actitudes de responsabilidad para recuperar el balance y, si es necesario, buscar ayuda profesional.